En este video voy a ver la explicación de las tareas 1 y 2 para el curso Ingeniería Física 2 en el semestre 2022A. En primer lugar les puse los puntos cardinales. Aquí están norte, sur, este y oeste. A cada uno se le están asignados signos, igual que en el plano cartesiano. Si algo va hacia arriba va a ser positivo, si algo va hacia la derecha también es positivo, pero si algo lo dibujo hacia la izquierda o hacia abajo, le voy a asignar un signo negativo. Los vectores se representan con flechas, por eso para esta parte voy a utilizar este otro símbolo, esta otra imagen, que está en color negro para ir señalando las cosas. Los vectores tienen dirección, sentido y magnitud. La dirección indica hacia dónde apunta esta flecha. La magnitud indica qué tan larga es la flecha. Mientras más larga es la flecha, mayor es la magnitud. Por ejemplo, aquí está dibujado un vector de 3.5 newtons. Si ven, aquí está el 0, comienza el 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, y aquí son 3.5, no llega hasta el 4. Tengo una fuerza de 3.5 newtons hacia el este, por eso lo dibujé hacia la derecha. Para decir que una cantidad es vectorial, se le pone una flecha encima. Van a observarlo así, cuando se ponga esto en el pizarrón, aquí está la fuerza F y va a aparecer una flecha apuntando hacia la derecha en todos los casos. Los vectores colineales tienen la misma dirección, pero pueden tener sentidos opuestos. Aquí tengo, por ejemplo, los vectores B1, uno que está en rojo, y el vector B2 que está en color morado. Yo me doy cuenta de que tienen la misma dirección porque puedo tomar uno de los vectores y ponerlo encima del otro, como en este caso. O puedo ponerlos y me quedan sobre la misma línea, acomodados, nada más con una traslación. Aquí voy a regresar el B1 a su lugar y B2 al suyo. Y además estos dos tienen la misma magnitud porque vean que tienen la misma longitud. Entonces es un ejemplo de dos vectores colineales con el mismo sentido y la misma magnitud. Aquí tengo un vector que lo nombré como D1, que está en color azul, y otro vector que se llama D2, que está en color verde. En este caso los vectores también son colineales. Voy a traer, por ejemplo, el vector D2 y lo puedo colocar encima del vector D1. Vemos que están sobre la misma línea. Los puedo acomodar en una misma línea. Pero vemos que tienen sentidos opuestos. El vector D1 apunta hacia, en este caso en el de la hoja, apunta hacia la izquierda y D2 apunta hacia la derecha. Además vemos que tienen diferente magnitud. La magnitud de este vector verde o D2 es menor que la magnitud del vector D1, es más pequeño. Vamos a ver cómo se hace la suma de vectores colineales. Es muy sencillo, es como sumar o restar números. Ya vimos en el pizarrón en las clases cómo sumar o restar números precisamente. Aquí vamos a elegir como el origen esta línea punteada, ahí es el 0. Tengo un primer vector al que le asigno un signo positivo porque apunta hacia la derecha y tiene 1.5 unidades de magnitud. El vector B, que está en color azul, le voy a poner una magnitud de menos 4.5 y le pongo menos 4.5 porque apunta hacia la izquierda. ¿Qué ocurre si sumo los vectores A y B? Voy a obtener un vector C que dibujé aquí de color verde. Aquí está, C es igual a A más B. Tengo que hacer la suma. A vale más 1.5, B vale menos 4.5. Entonces, si hago esta suma, me va a quedar menos 3. Como me queda menos 3, eso significa que el vector suma apunta hacia la izquierda, es negativo. Entonces ven que es una suma común y corriente, precisamente este. El tiempo se mide en segundos. La abreviatura para segundos es S, no es seg, es S nada más. El desplazamiento se denota con la letra D y vean que precisamente es un vector porque tiene una flechita encima. La distancia es nada más, en general es la magnitud del vector de desplazamiento, es un número nada más, este es un escalar, así se les llama. Los escalares nada más basta que yo diga el número y las unidades y ya, con eso terminé. Los vectores necesito el número, la magnitud, necesito la dirección y aparte necesito precisamente que me especifiquen que es un vector. Estas dos cantidades se miden en metros, tanto el desplazamiento como la distancia, en el sistema internacional. La velocidad la voy a denotar con la letra V, V, y vean que precisamente también es un vector, lleva su flechita encima, y la rapidez V, o V,
es un escalar y es la magnitud de este otro vector en general. Es el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo. Tanto la velocidad como la rapidez se miden en metros sobre segundo. Vamos a encontrar que yo lo pongo así siempre pues en los problemas. M entre S. Vamos a revisar rápidamente el movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Esto lo van a encontrar en la mayoría de los libros, así abreviado, MRU. Es un movimiento en línea recta y no se invierte el sentido. Si yo estoy avanzando hacia la derecha, siempre voy a estar avanzando hacia la derecha, o si avanzo hacia la izquierda, siempre voy a estar avanzando hacia la izquierda. En este caso, la velocidad y por tanto la rapidez son constantes. Si en algún punto del movimiento la rapidez vale 3 metros sobre segundo, pues un instante después también va a ser 3 metros sobre segundo y pasados otros segundos también va a ser 3 metros sobre segundo. En este caso no va a haber aceleración, no me va a aparecer la letra A en las fórmulas precisamente. Y de hecho vamos a ver ahorita que hay una sola fórmula importante. La velocidad v media es igual a la velocidad instantánea. Entonces tengo esta fórmula para la velocidad instantánea. Si yo tomo dos intervalos de distancias y saco esta diferencia, posición final, que es xf, menos posición inicial, y luego la divido entre el tiempo, si yo hago ese intervalo de tiempo muy pequeñito, voy a tener la velocidad instantánea. Bueno, también esto lo puedo definir como la velocidad media, pero en este caso, como la rapidez y la velocidad son constantes, voy a obtener que estos dos conceptos son lo mismo en el caso de MRU. Si yo escribo esta diferencia x final menos x inicial con la letra D, obtengo esta fórmula que es muy conocida, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vean que aquí en realidad hay una sola ecuación importante para el caso de MRU. Y por último tengo esta propiedad, que es esto de se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Si yo recorro una distancia de 4 metros en 3 segundos, por ejemplo, los siguientes 4 metros también los voy a recorrer en 3 segundos, y si los siguientes 4 metros también los voy a recorrer en 3 segundos. A eso se refiere. Aquí hay un primer ejemplo. Dice, una partícula que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme recorre 36.8 metros en 1.4 segundos. ¿Cuál es su velocidad constante? Redondear a un decimal. Ya vimos precisamente en clase varios ejemplos de redondeo. Voy a copiar los datos del problema. Aquí tengo la distancia recorrida, 36.8 metros. Lo escribo aquí en mis datos, 36.8 metros. El tiempo es de 1.4 segundos, también lo copié del enunciado. Y finalmente no conozco la velocidad. Voy a echarlo en mi ecuación, la ecuación está importante para MRU, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aquí está la ecuación, velocidad igual a distancia sobre tiempo, y sustituyo los datos. Aquí está D, ese es su valor, el tiempo, ese es su valor. Si yo lo pongo en la calculadora, me va a salir este resultado, ya redondeado a un solo decimal. Y el resultado está en metros sobre segundo, y está hecho de manera correcta. Vean que aquí queda metros sobre segundo, pero además yo compruebo que lo hice bien porque las velocidades precisamente se miden en metros sobre segundo. A ustedes les quedó hacer este ejercicio, se resuelve exactamente de la misma manera y viene en el primer examen, uno de estos ejercicios. Vean que únicamente hay que hacer una cuenta, en este caso es una división, hay que sustituir los datos que me den en el problema y poner acá para hacer la cuenta. Eso lo tenían ustedes que resolver. Vamos a ver la segunda tarea, la segunda parte del material. Aquí vamos a ver la explicación de aceleración. La aceleración ocurre o aparece cuando hay un cambio en la velocidad por unidad de tiempo y se mide en metros sobre segundo cuadrado. Recuérdenlo precisamente porque vamos a seguir viendo este tipo de movimientos. Vamos a ver ahora, en vez de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver algo que se llama movimiento circular uniforme. Y en el movimiento circular va a aparecer precisamente también la aceleración. Entonces vamos a ver esto. En colegio de bachilleres, a este movimiento le llaman movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Si ustedes buscan los libros de física, van a encontrar que es movimiento con aceleración constante. Por el momento, pues vamos a denominarlo así también y lo voy a llamar MRUA. Por lo pronto, no se debe de utilizar la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo, porque la velocidad no es constante.
Una trampa frecuente en los exámenes de admisión es que les pongan algún problema en donde hay aceleración y les den como datos, por ejemplo, distancia y tiempo, y la gente de inmediato se precipita a resolverlo así. Les va a quedar mal porque esta ecuación no es válida para MRUA cuando hay aceleración. Este movimiento es en línea recta, sí está acelerado, pero la aceleración es constante, entonces también es un ejemplo muy particular. El ejemplo más sencillo de movimiento es me muevo en línea recta con rapidez constante y no hay aceleración. Y ahora la primera complicación sería, bueno, me sigo moviendo en línea recta, pero ahora sí va a haber aceleración. Pero aunque haya aceleración, la aceleración va a ser constante. En este caso, la aceleración media va a ser igual a la aceleración instantánea. Vean que la estructura de esta ecuación es muy parecida a la definición para la velocidad media y velocidad instantánea. Vean que aquí tengo diferencia entre dos posiciones entre el tiempo. Acá para la aceleración media voy a tener la diferencia entre dos velocidades entre el tiempo. Aquí BF es la velocidad final, BI es la velocidad inicial y T es el tiempo. En este caso en el que hay un cambio de velocidad constante, puedo obtener también la velocidad media de esta manera. Puedo sumar dos valores adyacentes de la velocidad y dividir entre dos. Eso también es una definición de velocidad media. Voy a tener estas dos ecuaciones y en este caso voy a tener una serie de, estas dos ecuaciones me va a permitir derivar una serie de 4 ecuaciones más que me van a ser útiles para resolver una cantidad mucho más amplia de problemas. No los vamos a ver en sí en el curso. Ustedes tendrían que haberlo visto en Física 1, pero si alguno de ustedes tiene la inquietud, porque en general uno ve que las guías de estudio para exámenes de admisión vienen este tipo de problemas, pues ya podremos revisarlos en clase. Por lo pronto, me interesa que la gente vea esto de la aceleración, que puede ser positiva o negativa. A veces los estudiantes ven que algún resultado les quedó negativo y piensan que entonces lo hicieron mal. En el caso de aceleraciones está bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Dice que un objeto tiene una velocidad de 7 metros sobre segundo en un instante dado. Entonces, esta va a ser mi velocidad inicial. 7 metros sobre segundo. Aquí ya lo escribí. 4 segundos después, aquí me están dando el tiempo. Tiempo 2 son 4 segundos. Tiene una velocidad de 19 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad final. ¿Cuál es su aceleración media? Vean que tengo acá la fórmula para la aceleración media, que me dice que haga la resta de b final menos b inicial entre tiempo. Voy a poner los datos del problema en mi ecuación. Aquí escribí la ecuación y tengo que escribirlos en el orden correcto. Primero tengo que escribir velocidad final. Velocidad final son 19 metros sobre segundo. Y velocidad inicial tengo que escribirla después. Aquí, así que escribo aquí 19 metros sobre segundo menos 7 metros sobre segundo entre el tiempo, que son 4 segundos. 19 menos 7 me queda un 12. Entonces 12 metros sobre segundo entre 4 segundos me queda 3 metros sobre segundo cuadrado. Si ustedes hacen esta cuenta con las unidades, van a ver que precisamente les queda metros sobre segundo cuadrado. Si yo hago toda esta cuenta de un solo paso, si ven aquí dice 19 menos 7 entre 4. Yo les había explicado precisamente cuando vimos jerarquía de las operadores que yo quiero que se haga primero esta resta. Así que voy a tener que ponerlo entre paréntesis y luego dividir entre 4 para que me quede el resultado correcto, que es 3. Vean que me queda un resultado positivo y es correcto porque la velocidad está aumentando. Iba primero a 7 metros sobre segundo y después aumentó a 19 metros sobre segundo. Significa que tuve que acelerar. Hay una aceleración positiva. Un error común es que la gente intercambie los valores. Tengo aquí, vean, tengo la ecuación. Y cuando escriben los valores, ven que primero aparece el 7. Así que lo escriben tal cual, 7. Y luego escriben el 19 porque es el segundo dato que encontraron en el problema. Escriben 7 menos 19 entre 4. Y les queda mal, les va a quedar negativo porque intercambiaron estos dos valores. Aquí está incorrecto que dice 7 menos 19. Lo correcto era poner 19 menos 7. Así que eso está mal. O la otra es que a la hora de que escriben en la calculadora, vean que les decía por la jerarquía, hay que poner esta resta entre paréntesis. Si no se pone entre paréntesis, entonces por jerarquía de las operaciones,
se va a hacer primero la división, que es el 7 entre 4, y luego al 19 se le quita todo este valor y me va a quedar un valor incorrecto de 17.25, que está mal. Así que este fue el caso en el que la aceleración me sale positiva y en general tal vez la gente no se equivoque en este tipo de problema. El segundo, en este va a salir la aceleración negativa. Dice, un objeto tiene una velocidad de 16 metros sobre segundo en un instante dado. Esos 16 metros sobre segundo es la velocidad inicial. 2 segundos después, ese es el tiempo, los 2 segundos, tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. Voy a poner mis datos en la ecuación, que dice velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Tengo que acomodarlos de manera adecuada. Velocidad final, veo que vale 6 metros sobre segundo. Lo escribo. Menos velocidad inicial, que vale 16 metros sobre segundo. Aquí tengo 6 menos 16, me queda menos 10, entre el tiempo que es 2 segundos, y mi resultado final son menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Aquí un error común es que la gente se le olvide poner el signo o que considere que estuvo mal. Vean que en la parte de arriba me quedó menos 10. Eso es correcto, está bien hecho. ¿Por qué la aceleración es negativa? Porque comencé con un valor de 16 metros sobre segundo y vean que bajó la velocidad. Así que está frenando. Tiene que ser una aceleración negativa. Lo correcto es que aquí me salga un signo menos. Si yo echo esta cuenta en la calculadora, me queda 6 menos 16. Hay que echarlo entre paréntesis y luego entre 2. Si yo no pongo el paréntesis, me va a quedar mal la cuenta. Vean que aquí 6 menos 16, pues es 10, bueno, menos 10, y entre 2 me da menos 5. Si no le pongo paréntesis y lo escribo en la calculadora tal como lo estoy leyendo, si escribo 6 menos 16 entre 2, se va a hacer primero la división por la jerarquía de operadores. 16 entre 2 son 8, y si a 6 le quito 8 me queda menos 2. Otro error común es que la gente piense, bueno, primero va el valor de 16, porque es el que me encontré aquí primero, en el enunciado, o bien porque piensan, bueno, me tiene que salir un resultado positivo, así que voy a poner el primero el 16 y luego el 6, y esto también va a estar incorrecto. Estos dos problemas también van a venir en el examen, revísenlos, en un caso la aceleración es positiva y en el otro caso la aceleración es negativa. Revisan cuál de los dos casos les va a tocar. Este problema lo pongo porque más adelante vamos a ver algo que, al menos aquí en colegio de bachilleres, les llaman movimiento circular uniformemente acelerado. Y vean que aquí la única palabra que cambian es aquí, en vez de rectilíneo es circular. En los libros de texto de física no le llaman así, le llaman simplemente movimiento circular con aceleración. Y es, por ejemplo, el caso en que yo tenga un carrusel funcionando. Vamos a verlo, precisamente vamos a ver las características de ese tipo de movimiento y van a ver que muchas de las características se van a parecer a esto. Y en particular vamos a ver que vamos a calcular una cantidad que se llama aceleración angular. Y van a ver que la formulita para aceleración angular pues se ve igual a esta, precisamente que estoy ahorita enfatizando. Eso de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Va a haber una expresión igualita. Y en el examen de admisión, en particular en la guía del Politécnico, precisamente aparece este problema. Es en el que hay que calcular aceleración angular. Y la idea es la misma de aquí. Va a haber que sustituir estos dos valores y luego hacer una división. Así que van a tener la práctica de haber hecho estos dos ejercicios para cuando lleguemos allá. Bueno, por último, vamos a ver esto, la masa que determina la resistencia a un cambio en su movimiento y se mide en kilogramos. Si yo tengo una locomotora sabemos que tiene mucha masa, pero también precisamente lo que ocurre ahí es que si yo trato de empujar la locomotora, no voy a poder incluso. Entonces, el hecho de que algo tenga mucha masa hace que sea muy difícil de mover o muy difícil también de parar. Si viene la locomotora sobre el riel y yo trato de detenerla, pues no voy a poder. Entonces, precisamente una masa muy grande ofrece mucha resistencia a que su movimiento cambie. Algo con una masa pequeñita sí se va a dejar cambiar su movimiento. Si alguien me lanza una pelota de tenis, puede que yo incluso la pueda atajar y le pueda cambiar el sentido. Me lanzan la pelota, la atrapo con una manopla e incluso se la devuelvo a la persona que me la lanzó.
En ese caso, la masa de la pelota pues es una masa pequeña respecto a mi escala. La masa se mide en el sistema internacional en kilogramos. Así se ve, kg. Una fuerza es un empuje o un jalón. La fuerza puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. Y aquí dice de puede, porque les decía precisamente, si yo, que soy un humano, le aplico una fuerza a la locomotora, tal vez no, bueno, de hecho no voy a mover la locomotora, pero si yo aplico la misma fuerza a una pelota de tenis, por supuesto que sí la voy a poner en movimiento, o también la puedo frenar, cualquiera de las dos cosas. Y en ambos casos en el caso en que yo tome la pelota y la detenga, o que la lance, pues le estoy cambiando su velocidad. Las fuerzas pueden producir aceleraciones precisamente, y la aceleración es un vector, por lo tanto la fuerza también es un vector. Tiene magnitud y dirección, por lo tanto las fuerzas se van a sumar como vectores. Y en el caso más sencillo, precisamente vamos a ver cuando tengamos fuerzas que sean también vectores colineales, nada más vamos a sumarlos como números. Si tengo una masa de 1 kilogramo y logro dar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, entonces tuve que emplear una fuerza de 1 newton. Esa es la definición de Newton. Tomo una bolita de 1 kilogramo, le imprimo una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Eso significa que la fuerza empleada fue de 1 newton. La fuerza neta o resultante es la suma de varias fuerzas individuales que actúan sobre un cuerpo. Aquí tengo, si ven, esta es la letra griega sigma. Ahí la vemos. Vimos el alfabeto griego en el video anterior que fue el de donde vimos el alfabeto griego cuando vemos las hojas de imprimir y pegar. Y esta letra sigma se usa para denotar una suma. Entonces aquí dice la suma desde i igual a 1 hasta n de las fi. Esto si yo lo desgloso significa que tengo que sumar f1, vean, i igual a 1, f1 más f2, i igual a 2 hasta fn, porque el límite de mi suma fue n. Esa es la fuerza neta. Si tengo 3 fuerzas sobre un objeto, hay que sumar las 3 fuerzas. Si tengo 80 fuerzas sobre un objeto, hay que sumar las 80 fuerzas. Y el resultante va a ser la suma de todas ellas. Para el peso yo voy a utilizar la letra W minúscula. Algunas personas utilizan a veces para el peso la P. En algunos cursos de preparatoria no creo que valga la pena, porque en los libros ya para nivel de licenciatura van a utilizar la letra W minúscula por la palabra en inglés para peso, que es esta, weight. Entonces, el peso de un cuerpo en la Tierra es la fuerza con la que la Tierra trae al objeto de masa m. Entonces, aquí vemos la expresión para el peso y hay que multiplicar la masa por la aceleración debida a la gravedad. En general, la gente ya sabe que g vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado y es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra. Si yo me alejo de la superficie de la Tierra, pues esta aceleración va a variar. Y si yo me alejara de la Tierra lo suficiente, ya estoy muy, muy, muy lejos, si estoy en el espacio exterior, incluso g vale 0 metros sobre segundo cuadrado. Si yo estoy muy lejos de cualquier planeta o de cualquier estrella, pues no hay aceleración porque no me estoy cayendo hacia ningún lugar. Pero aquí en la superficie de la Tierra, ese es el valor de g. Es el valor que yo voy a utilizar en los problemas. No utilicen 9.81. Aquí está redondeado en decimal, así utilícenlo para los problemas. Aquí tengo un ejemplo. Hallar el peso de una persona de 58.3 kilogramos. Redondear un decimal. Lo pongo en la fórmula. W igual a m por g. Aquí está la masa, la aceleración debida a la gravedad. Y redondeado un decimal me sale 571.3 newtons. A ustedes les quedó aquí en la tarea hallar el peso de un gato de 3.1 kilogramos. Y también redondeado un decimal. Habría que ponerlo aquí en la ecuación. Vean que en cada paso pues están ahí sus unidades, esto está en kilogramos, esto está en metros sobre segundo cuadrado y mi resultado va a quedar en newtons. Tengan cuidado con eso. Esto también va a venir en el examen 1, así que practiquen con este ejemplo de sacar pesos.